Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. En el episodio anterior hablamos de la desmesura de los locos años 20. Cine, jazz, radio, flappers y hasta acrobacias aéreas para curar la sordera. De modo más bien contraintuitivo, este desahogo social coexistió con el más disparatado intento de ahogo cultural: la ley seca. Tan temprano como 1869 había sido fundado el Prohibition Party, o Partido Ley Seca. De hecho, en esa tienda militaba la primera alcaldesa del país, Susanna Salter, de inverosímil ascenso al poder. Allá por 1887, un grupo de hombres inscribió a esta dueña de casa para las elecciones de Argonia, Kansas. Lo increíble es que lo hicieron sin su consentimiento, con el objetivo de asestarle una derrota tan humillante que las mujeres se la pensaran 3 veces antes de participar en política. Salter no se enteró hasta que abrieron las mesas de votación y así todo ganó. Más frontal en su cruzada antialcohólica era Carrie Nation. Un bulldog corriendo a los pies de Jesús, ladrando a lo que no le gusta. En las palabras de esta vehemente mujer que atacaba bares y tabernas con un hacha. Si bien no hay un único responsable de convertir a Estados Unidos en capital mundial de la hipocresía, uno de sus más decididos lugartenientes fue Wayne Bidwell Wheeler. De niño fue arponeado en la pierna por un obrero demasiado borracho para entender dónde ponía las manos y nunca más disipó su ardor por desterrar el licor del suelo patrio. Se convirtió en líder y motor de la Liga Anti-Salones, la principal fuerza persuasiva en el proceso que culminó con la ley Volstead. El 16 de enero de 1920, las bebidas alcohólicas fueron proscritas del mercado más grande del planeta, el llamado Noble Experimento. A juicio del predicador Billy Sunday, era el inicio de tiempos mejores. El reino de las lágrimas se acabó. Los barrios marginales pronto serán solo un recuerdo. Convertiremos nuestras cárceles en fábricas y nuestras cárceles en almacenes y graneros. Los hombres caminarán erguidos ahora, las mujeres sonreirán y los niños se reirán. El infierno estará para siempre en alquiler. En realidad, sí se permitía la venta legal de alcohol para ciertos usos distintos a la bebida, como aplicaciones industriales, religión o medicina. De hecho, más que el alcohol en sí, el gran enemigo eran los bares. No es difícil adivinar qué ocurrió. En lo referido al alcohol industrial, para el 25, en torno a 1/3 de los 150 millones de galones eran desviados al comercio ilegal de bebidas. Con tal de evitar que fuera a dar al hígado de sus ciudadanos, el gobierno adoptó la asombrosa decisión de envenenarlo con sustancias tales como mercurio o estricnina. Unos 11.700 murieron bebiendo estos menjunjes. La excepción religiosa, en segundo término, se incluyó para permitir a sacerdotes, ministros y rabinos adquirir vino. Naturalmente, impostores y agentes no autorizados obtenían el elixir mediante este expediente para goce personal o reventa. La tercera excepción, la medicinal, asusó chanchullos similares. El Jake o jengibre de Jamaica, un líquido 3/4 partes alcohol con supuestas propiedades curativas disponible en farmacias, dejó a un montón de sus sedientos clientes con parálisis en manos o pies. El cojeo resultante lo llamaban la caminata Jake o el baile Jake. El tráfico de recetas se convirtió en un negocio paralelo. El comisionado de la ley, John F. Kramer, citó el caso de un facultativo que prescribió 475 recetas de whisky en un solo día.
Farmacias Walgreens no fallaba en procurar whisky mediante este resquicio, pieza clave en una vigorosa expansión que hoy la tiene como la segunda mayor cadena de Estados Unidos. Hasta Winston Churchill, a quien la ley seca le parecía absurda, aprovechó esta fisura legal en uno de sus viajes a Estados Unidos. Gestionó una receta que mandataba el consumo de licores. Un mínimo de 250 cc al día, especialmente a horas de comidas. Aclaremos que Churchill no se tomaba a la ligera su dosis diaria de licor. En visita al rey Ibn Saud de Arabia Saudita, fue informado de que razones religiosas le impedirían fumar y beber durante un banquete en su honor. Ante semejante prospecto, aclaró: mi religión prescribe como ritual absolutamente sagrado fumar puros y beber alcohol antes, después y, si es necesario, durante todas las comidas y los intervalos entre ellas. Considerando el alcohol que zampaba a diario, bien meritorio es que viviera hasta los 90. Los planes para su funeral tuvieron que ser modificados varias veces porque los portadores del féretro iban muriendo uno tras otro. La planificación se prolongó tanto que le dio tiempo de inmiscuirse personalmente. Exigió que su ataúd fuese transportado a través de la estación Waterloo, una ruta más larga, solo para que Charles de Gaulle caminara a cabeza descubierta bajo el arco que celebra la victoria británica sobre Francia en Waterloo. Entre esas tres excepciones y el mercado negro, el consumo de alcohol no experimentó nada parecido a un freno. El 27, la aseguradora Metropolitan Life informó más muertes por alcohol que en cualquier periodo previo. Es cierto que hubo casos como los de la cervecera Coors, que migró a bebidas analcohólicas, porcelanas y helado, pero en paralelo, las viñas californianas explotaron desde menos de 100.000 acres a más de 700.000, en su mayoría para venta de jugo de uva y concentrado, a menudo con la siguiente leyenda: después de disolver el producto en un galón de agua, no coloque el líquido en una jarra en la alacena durante 20 días, porque luego se convertirá en vino. En áreas urbanas, el mercado negro suplió con eficacia el atasco del conducto legal. No así en áreas rurales, donde la baja densidad poblacional no compensaba las proezas logísticas. Los traficantes modificaban sus vehículos para dejar atrás a la policía, pero sin alterar el aspecto para no llamar la atención. Origen de las carreras de auto de línea, como la NASCAR. Otros adosaban plataformas a sus zapatos que dejaban huellas de vaca al caminar. El SS Monte Carlo, uno de los buques de casco de hormigón comisionado para la Gran Guerra, fue posicionado frente a California justo pasado el límite de las aguas internacionales para dar rienda suelta a prostitutas y apuestas bien lubricadas con toda suerte de matarratas. Otros navíos se posicionaban en ese límite, a 3 millas de la costa, para distribuir mercancías a botes rápidos capaces de driblear a la guardia costera. La fila del ron apodaban a esta escuadra del trago. En Boston había 4 tabernas clandestinas en la misma manzana de la comisaría. Los parlamentarios contaban con su propio proveedor, con oficina en el Congreso de Washington y todo. Diría que 4 de cada 5 senadores y representantes consumen licor en sus oficinas o en sus casas, declaró. En plena Casa Blanca, en noches energizadas con whisky, el presidente Harding apostaba junto a un grupo conocido como el Gabinete de Póker. En una ocasión, perdió un juego de porcelana de la mansión presidencial que provenía de la administración de Benjamin Harrison. San Pedro y Miquelón, una isla ínfima al este de Canadá y fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, se transformó en el mayor importador del mundo de bebidas alcohólicas. Las autoridades estadounidenses exigieron que se les explicara cómo era posible que 4.000 personas adquiriesen de forma repentina ese aprecio por la bebida. El gobernador respondió que no estaba al tanto de aumentos significativos en las importaciones y que no se había percatado de las 2 docenas de bodegas de grandes dimensiones instaladas en torno al puerto principal. Prometió averiguar del asunto y luego informó que sí, que había un poco de vino, pero
todo destinado a las Bahamas. La mafia organizada saltó con entusiasmo a este torbellino. Y esto en una sociedad ya mucho más corrupta que hasta el condado contemporáneo más fétido. Tras el asesinato del jefe de la mafia de Chicago, Anthony D'Andrea, entre los portadores del féretro había 21 jueces, 9 abogados y el fiscal del estado de Illinois. El más célebre de esta estirpe fue Alfonso Capone, más conocido como Al Capone. Un verdadero profesional. En su juventud, tras alabar el trasero de una chica, el hermano de la aludida lo acuchilló en la cara. En lugar de vengarse, la decisión de Capone fue contratarlo de guardaespaldas. El incidente le dejó 3 grandes cicatrices que odiaba con el alma, razón de su apodo, Scarface. En la película homónima, así lo advierte la policía al examinar el rostro de Tony Montana, interpretado por Al Pacino. Where'd you get the beauty scar, tough guy? Eating pussy? How am I gonna get a scar like that eating pussy, man? This was when I was a kid, you know? Esa película es un remake de la Scarface de 1932, a su vez inspirada en las peripecias de Capone. El gángster se alzó como un peso pesado del contrabando, y entre los persecutores del bando contrario figuraba nada menos que su hermano mayor, Vincenzo Capone, en un punto también guardaespaldas del presidente Calvin Coolidge. En vista del riesgo de dejar envejecer los destilados ilegales, se recurría a métodos insólitos para emular el sabor de la guarda. El bourbon se simulaba agregando ratas muertas o carne podrida y dejando reposar durante unos cuantos días. Para imitar ginebra, se agregaba aceite de enebro y se mezclaba creosota, un compuesto derivado del fraccionamiento de alquitranes, vendido como preservante de madera, que podía recrear en parte el sabor ahumado del whisky. El New York Telegram contrató a un químico para testear 341 muestras de whisky y encontró, entre otras sustancias, querosene, nicotina, benceno, benzol, formaldehído, yodo, ácido sulfúrico y jabón. En Wichita, Texas, un lote de bebida ilegal dejó discapacitadas a más de 500 personas en un solo día. Los cócteles se volvieron la sensación porque sus jarabes azucarados enmascaraban las cochinadas. Así brillaban el Bloody Mary, el Tom Collins y tantos otros. El consumo de alcohol era tan extendido que los persecutores no requerían cruzar 7 mares. Easy Epstein se jactaba de su capacidad de atrapar contrabandistas dentro de 30 minutos desde que se apeaba del tren. Solo una vez falló, en Washington, D.C. En Chicago y San Luis le tomó 21 minutos, 17 en Atlanta, 11 en Pittsburgh y en Nueva Orleans estableció un récord de 35 segundos. Tan pronto se subió a un taxi, le preguntó al conductor dónde podía saciar su sed, y él mismo le ofreció licor. Le dijo: Aquí hay noticias tristes. Y lo esposó. En Detroit, un cantinero se negó a atenderlo por ser Easy Epstein. ¿Te refieres a Einstein, verdad? Respondió el agente. El cantinero insistió en su versión del apellido e Easy le apostó un trago. Tan pronto el cantinero le sirvió una bebida, Easy lo esposó y repitió la fórmula. Aquí hay noticias tristes. El 5 de septiembre de 1929, el economista Roger Babson, fundador del prestigioso Babson College, anunció que la exuberancia de los locos años 20 no duraría para siempre. Tarde o temprano se avecina una crisis y puede ser colosal. Atribuía los ciclos económicos a la ley de acción y reacción de Newton y sostenía que la gravedad explicaba parte del movimiento bursátil. Creó la Gravity Research Foundation, destinada a diseñar blindaje gravitacional capaz de proteger objetos de la influencia de un campo gravitatorio. Al paso le salió Irving Fisher, economista de Yale.
El 16 de octubre propinó un nuevo espaldarazo de optimismo. Los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser una meseta permanentemente alta. El prestigio de Fisher era inmenso, no desteñido por desvaríos gravitacionales. Tanto Joseph Schumpeter como Milton Friedman lo llamaron el más grandioso economista estadounidense. Los inversionistas tomaron nota de su vaticinio. La frase de Fisher decantó en una chambonada proporcional a la envergadura de su currículum. Del vasto catálogo de predicciones erradas de economistas, cuesta encontrar una más crasa que esta. Nublados de euforia por los jugosos retornos de los años precedentes, cientos de miles de estadounidenses se habían lanzado a un espiral especulativo, comprando acciones sin compostura y endeudándose cuando hiciera falta. El valor total de los préstamos de los corredores de bolsa superaba el total del dinero en circulación en el país. Hasta que, la mañana del 28 de octubre, el entusiasmo se incrustó contra el muro de las circunstancias. Wall Street se derrumbó. La burbuja reventó. Winston Churchill, de paso en Nueva York, relata sus impresiones. Bajo mi propia ventana, un caballero se lanzó 15 pisos abajo y resultó hecho pedazos. Él mismo perdió una fortuna, incluyendo los adelantos de un libro del que aún no había escrito una coma. El timonel del Chase National Bank comentó 2 días después que estamos cosechando el fruto natural de la orgía de especulaciones en la que millones de personas se han complacido. Adiós al jazz espantaosos y a los bailes despreocupados. La orden del día era encontrar empleo. El presidente Herbert Hoover había aceptado la candidatura hacía poco más de un año, afirmando que Estados Unidos estaba más cerca del triunfo final sobre la pobreza que nunca en la historia de cualquier país, y ahora debía lidiar con el hambre que apretaba. Hambre, uno de los sellos de este trance histórico. En una conferencia de alimentos enlatados se presentó la novedad de carne de cuervo. Kraft, en una apuesta más convencional, introdujo sus famosos macarrones con queso en caja con la promesa de alimentar 4 bocas por 19 centavos, y tal fue el éxito que sigue siendo pieza fija de las góndolas de los supermercados. Enjoy it often. Kraft Macaroni and Cheese Dinner. And to get any of tonight's recipes free, send a postcard with your name and address to Kraft Television Recipes, Box 1718, Chicago 77, Illinois. La cadena de cafeterías Clifton's implementó un sistema de pagos voluntarios con el eslogan «Cene gratis a menos que esté deleitado». En los primeros 3 meses, 10.000 hambrientos aceptaron esa oferta, pero suficiente gente pagó y la movida resultó ser un éxito. Al Capone abrió uno de los primeros comedores populares, pero no alcanzó a gestionarlo por mucho porque fue apresado. Su prontuario criminal llenaba cajas, los 7 muertos de la masacre de San Valentín a la cabeza, pero con todo, su condena fue por el más bien templado cargo de evasión de impuestos. La fiesta se le había acabado a los 33 años. Fue uno de los primeros internos de Alcatraz, una de las poquísimas cárceles federales con ducha caliente provista para prevenir que los presos se aclimatasen al agua fría y sortearan a nado la bahía de San Francisco. La debacle de la economía resucitó un grado de pobreza que los norteamericanos creían enterrada. Ante la escasez, los sacos de harina se reciclaban bajo la forma de ropa, toallas, cortinas, edredones y otras necesidades hogareñas. Algunas compañías harineras optaron por seguir la corriente y añadieron a sus sacos diseños atractivos orientados a cautivar a las dueñas de casa. Los precios de los productos agrícolas se fueron a piso. Familias campesinas quemaban maíz en lugar de carbón, de manera que en ocasiones el campo olía a palomitas. Para apuntalar el precio del cerdo, el gobierno intentó reducir la oferta.
compró y sacrificó 6,4 millones de cabezas, un gasto de $31 millones en destrucción de comida al tiempo que el hambre arreciaba. Miles de granjas pasaron a manos de bancos por hipotecas impagas. En respuesta, surgieron los remates de centavos. El deudor acudía a la subasta y ofrecía unos pocos centavos por su antigua propiedad. La comunidad de campesinos presentes guardaba silencio tácito. No iban a tolerar que un forastero elevara la oferta. Aprovechando este ambiente, el gángster Charles Pretty Boy Floyd se ganó el afecto de la opinión pública porque, según un rumor muy extendido y nunca confirmado, destruía los documentos hipotecarios de los bancos que robaba y liberaba así a los deudores. Con el desempleo por las nubes, el presidente Herbert Hoover dio el vamos definitivo a la construcción de la represa aledaña a Las Vegas que hoy lleva su nombre, de 2080 megawatts, una idea que se venía tanteando hacía años y que hoy simboliza el esfuerzo de recuperación. Era tanto el concreto que se calculó que si se vertía de una sola vez tardaría 125 años en enfriarse. En consecuencia, se aplicó en bloques y se instaló una fábrica de hielo en el sitio para circular agua helada por tuberías interiores. $112 obreros perecieron para hacer realidad este golpe de optimismo. El último, Patrick Tierney, fallecido el día del aniversario de la muerte del segundo, J.G. Tierney, su padre. Por supuesto que la represa no le bastó a Hoover para sacudirse la impopularidad propia de a quien le toca en suerte liderar la lucha contra la adversidad. A las chabolas que surgieron por doquier las apodaron Hoovervilles. Al bolsillo vacío fuera del pantalón se lo llamaba bandera de Hoover. Los zapatos eran remendados con cartón conocido como cuero de Hoover y un automóvil tirado por caballos era un vagón de Hoover. Una pareja que previo al bajón había nombrado a su hijo Herbert Hoover Jones en su honor, solicitó a un tribunal liberarlo de la mortificación que está sufriendo y sufrirá, y renombrarlo Franklin D. Roosevelt Jones. Mientras Hoover combatía el desempleo con obras públicas, Roger Babson, nuestro newtoniano amigo, lo hacía con tallados en piedra. Comisionó a canteros de Massachusetts labrar inscripciones inspiradoras en rocas, tales como «Consigue un trabajo» o «Mantente libre de deuda». Una rareza que ha convertido al sitio en un popular sendero para caminatas y ciclistas. En onda parecida, Will Keith Kellogg reestructuró su planta de cereales de 3 turnos de 8 horas a 4 turnos de 6 para multiplicar el empleo. Milton Hershey, el de los chocolates, lanzó obras de construcción y mandató a su capataz a deshacerse de una pala mecánica para contratar a 40 hombres en su lugar. El emprendedor Sylvan Goldman aportó a la recuperación desde la vereda de la innovación. Notó que los clientes de su supermercado, el Humpty Dumpty de Oklahoma City, dejaban de comprar cuando sus canastas se llenaban. Para aligerarles la carga, ideó el carro de supermercado. Los clientes, sin embargo, se mostraban reacios. Los hombres estimaban que proyectaban debilidad. Las mujeres no querían lucir mal ni evocar un coche para bebés. Las personas de edad sentían que los hacían parecer seniles. Tanta fue la renuencia que Goldman contrató modelos de ambos sexos y distintas edades, cuya tarea era pasearse con los carros fingiendo comprar. En marzo de 1932, The New York Times informó que la situación era tan desesperada que 1,000 personas diarias emigraban a la Unión Soviética de Stalin, y creciendo. En Arkansas, el tesorero del estado informó un saldo total de
$4.62. Ante los desoladores reportes que llegaban desde Nueva York, llegó una donación desde Camerún por un gran total de $3.77, resultado de una colecta efectuada por los súbditos de esta pobrísima colonia anglo-francesa. El remesón fue tan severo que a partir de un libro de 1934 se comenzó a hablar de Gran Depresión, un término que hasta entonces designaba al bajón que comenzó en 1873. No se platicaba de otra cosa, o bueno, salvo en la mansión de los Kennedy. Un adolescente que a su tiempo ocuparía el sillón presidencial seguía disfrutando de veleros, sirvientes y casas de veraneo, y se enteró recién de algo llamado Gran Depresión en los libros que leyó mientras estudiaba en Harvard. Digamos que estaba con la cabeza, bueno, en la luna. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. El golpe no tardó en cruzar las fronteras norteamericanas. En Alemania, el desempleo alcanzó un 30% en 1932, abono fértil para candidatos de bigotes angostos y propuestas radicales. En Brasil, el gobierno compraba y destruía excedentes de café o los utilizaba para alimentar calderas de locomotoras. Así acabó el equivalente a 3 años de consumo mundial. Ante la dificultad de financiar a la delegación brasileña para los Juegos Olímpicos de 1932, a alguien se le ocurrió cargar el barco con 50.000 libras de café para que los mismos atletas lo vendieran en el viaje. Incapaces de costear el cruce del Canal de Panamá, el capital intentó infructuosamente convencer a los operadores de que era un barco de guerra. Les fue tan mal con la venta que solo 24 de los 69 atletas pudieron pagar la tarifa portuaria y desembarcar a competir, mientras el resto viajaba a San Francisco con la esperanza de encontrar interesados en cafeína barata. Cuando la debacle bursátil llegó a su punto más álgido el 8 de julio de 1932, Wall Street había perdido un asombroso 89% de su valor. Esa ganga fue aprovechada mejor que nadie por los habitantes de Quincy, Florida, persuadidos por el banquero local Mark Welch Munro de comprar acciones de Coca-Cola. Con el tiempo se convirtió en la localidad más rica per cápita de Estados Unidos, con al menos 67 millonarios. ¿Y qué cree que ocurrió con la esperanza de vida durante estos años de carestía? Pues no. De hecho, exactamente lo contrario. En Estados Unidos aumentó de 57,1 años el 29 a 63,3 el 32. Y esto es habitual en las recesiones. Se lo atribuye normalmente al aire más limpio, reducción de tráfico y, por consiguiente, de accidentes y, en general, menos plata destinada a vicios como tabaco o alcohol. Y hablando de alcohol, el bajón puso además fin a ese experimento fallido llamado ley seca. Los gringos no podían ya darse el lujo de imposibilitar miles de empleos y sacrificar industrias ante oferentes extranjeros. Por ejemplo, los británicos se hicieron del control del negocio de los transatlánticos porque sus bares a bordo sí ofrecían líquidos embriagantes. La presión comenzó a acumularse. En 1930, con el objetivo de proyectar una señal de fuerza que no era tal, el senador de Texas, Maurice Shepard, afirmó que hay tantas posibilidades de derogarla como de que un colibrí vuele al planeta Marte con el monumento a Washington atado a la cola. La 21ª enmienda de la Constitución puso fin a la ley seca 3 años después, y aún no hay vestigios de colibríes en Marte. Es hasta hoy la única de las 27 enmiendas redactada para revertir otra enmienda. Aunque en el caso de Mississippi, el alcohol no volvió a inundar las gargantas con legitimidad normativa, sino hasta 1966. Así que a los persecutores se les acabó el giro de modo tan abrupto como a los haces de la aviación tras el armisticio. Elliot Ness, incorruptible sabueso de Al Capone, se cayó al litro,
Se pasaba horas bebiendo en bares, relatando a parroquianos con ánimo de escucha sus años de lucha contra el mismo alcohol que ahora le embriagaba el espíritu. Hoy puede comprar la cerveza Elliot Ness, una lager que dicen que anda harto bien. Su autobiografía, Los Intocables, fue llevada a la televisión y al cine por Brian De Palma, el mismo director de Scarface, con Kevin Costner como Ness y Robert De Niro como Capone. Come on, Capone, you wanna fight? You wanna fight you and me right here? That's it, come on. Somebody, you afraid to come out from behind your men? You afraid to stand up for yourself? You wanna do it now? You wanna go at mine now? Come on, you son of a bitch. Hoover, que duda cabe, perdió la reelección. Franklin Delano Roosevelt asumió el 33 en la primera de sus inéditas 4 victorias presidenciales. Enfrentó los estragos económicos con el llamado New Deal, esto es, una tracalada de obras públicas, programas y reformas financieras y normativas destinadas a poner a la locomotora de nuevo en marcha. Claro que no la tuvo fácil en el Congreso. Para bloquear la aprobación de una reforma laboral, el senador Huey Long honró su apellido y discursió durante 15 horas y media. Divagó, entre otros, sobre recetarios de ostras fritas y sopas típicas norteamericanas, hasta que tuvo que acudir al llamado de la naturaleza. Para peor, la combinación de una inclemente sequía y malas prácticas agrícolas en las praderas del centro-sur de Estados Unidos erosionaron la tierra y propiciaron un desastre ambiental y productivo conocido como Dust Bowl, el cuenco de polvo. El terreno desnudo ocasionaba tormentas de polvo capaces de reducir la visibilidad a no más de 30 centímetros. El aire se cargaba con tanta electricidad estática que los autos hacían cortocircuito y podía derribar a 2 personas que se besaban o que se daban la mano. Barcos en el lejano Atlántico se tiñeron con las partículas arrastradas por el viento y el noreste recibió nieve roja. Este fue el evento que inspiró las tormentas de polvo de Interestelar. Gang, let's mask up. Tom, Murph. Check. La década de los 30 fue dura, sí, aunque ni se imaginaban lo que sería la siguiente. Este podcast es escrito por quien habla, Joaquín Barañao. Producción, Sergio Fortuño. Edición, Hernán Melgarejo. Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1,400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting.